Buenos días. Bueno, hoy vamos a comenzar con un tema nuevo. Vamos a hablar de Walter Benjamin, que es un personaje, por cierto, bastante controvertido. Te lo he dicho, inclasificable, paradójico. Y esto puede ser también por una característica, que su pensamiento se fue conformando y oscilando en función de encuentros y amistades que él iba forjando en distintos momentos de su vida. Primero con Gershom Scholem, un teólogo judío, luego con Asia Lakis, una militante marxista con la cual viaja a Moscú, tiene una relación, luego con Brecht, que también lo va, como hacia Lakis, lo va a inclinar hacia el marxismo, y finalmente con Adorno, cuyo objetivo era mantenerlo equidistante. Su pensamiento oscila a veces entre un misticismo judío y un materialismo marxista, ni moderno ni no moderno, por momentos nostálgico, por momentos revolucionario, por momentos pro o contra el progreso, y con ingredientes del romanticismo crítico, así modelando este pensamiento fronterizo presentado en una envoltura teológica política, como vamos a ver. Bueno, pero no solo en cuanto a la temática, el contenido, es un pensamiento fronterizo, extraño, paradójico, sino también en cuanto a la forma. Porque, ¿qué podríamos decir de su estilo? Es un estilo, primero que todo hay que decir que él sí, es verdad, trató de aplicar a la academia con una tesis de habilitación, pero fue rechazada. Lo cual no quiere decir que, bueno, que él fuera inepto, sino que era algo que realmente a él no le interesaba, no le interesaba la vida académica. Y su obra es todo lo contrario de una obra académica. Es un pensamiento fragmentario, aforístico. Podríamos decir que en ciertos momentos, cuando hablas de la ciudad, de París, etc., es como un miniaturista o un microanalista de la vida cotidiana. Por otra parte, un ensayista, podríamos decir, de dimensión poética, como un explorador también de esas modernas metrópolis industriales. Y todo esto se podría muy bien representar en la figura del flaneur, que es una figura que él toma de Baudelaire, al cual le dedica gran parte de su obra, que es el que vaga, el que va vagabundeando por la ciudad, observando, explorando. ¿Qué más podemos decir para ir completando la figura de este extraño personaje? Como les decía, autoexcluido de la vida académica, no era eso su interés. Por momentos fue periodista sin contrato, por momentos hombre de radio. Pero lo que más le interesaba era la crítica literaria, porque su mayor aspiración era ser reconocido como el mejor crítico de artes y letras. Y por eso mismo va a dimensionar el género de los ensayos, de las recensiones vinculadas a la crítica literaria o de arte. Entonces su pensamiento vendría a ser un pensamiento fronterizo entre arte, literatura, estética, filosofía, pero también sociología. ¿Y acaso ese pensamiento fronterizo sería el más apropiado para captar una realidad tan fluida y cambiante como la de ese fin de siglo, el XIX, y también, por supuesto, de los comienzos del XX? A este carácter fragmentario de su obra se agrega también una inspiración plural y extravagante, porque él, así como
Por ejemplo, Aragón decía que él era heresiarca de todas las iglesias. Benjamin se consideraba a sí mismo heterodoxo de sí mismo. Y en relación a sus fuentes, también son de variado tipo. Por ejemplo, podrían ser los primeros documentos del socialismo, o las memorias de un jefe de policía, o bien memorias de aristócratas de vida mundana, como por ejemplo para los pasajes, que es una de las obras que después vamos a ver con detalle. Walter Benjamin nace en 1892 y en 1912, hasta el 17, forma parte del movimiento de la juventud, donde está dentro del grupo del judaísmo y se preocupa por la filosofía del lenguaje. En ese movimiento adhiere al ala radical, extremadamente idealista, que suponía transformar la sociedad mediante una revolución cultural. Entre el 12 y el 13 funda una sociedad de debate que protesta contra la opresión en la escuela, en la casa paterna, y contra la moral de los mercaderes. Allí también se manifiesta poco partidario de la enseñanza universitaria. Dice preferir las conversaciones con amigos y lecturas en común. Toda esta es una etapa en que Walter Benjamin se halla muy cercano al judaísmo, porque pensaba que el judaísmo debía desarrollar la cultura europea. Pero sin embargo se aleja del sionismo, porque el sionismo estaba marcado por un fuerte nacionalismo y él tenía una idea, su ideal era de una voluntad de cultura supranacional. En 1815 conoce a Scholem, Gershom Scholem, este teólogo judío. Y es ahí cuando él escribe, y voy a empezar ya a trabajar sobre algunos textos, sobre el lenguaje general y sobre el lenguaje humano, que no sería sino la exposición crítica de sus charlas con Scholem, que están por lo tanto teñidas de un fuerte sentido teológico. En este ensayo el lenguaje es tratado como mímesis, como lenguaje adámico. Hay una concepción un tanto semejante a la de Heidegger, ¿no? Porque acentúa el valor expositivo del lenguaje, lo cual se opone a la concepción positivista. El lenguaje no está para explicar, sino para exponer, como nombrar, y ahí en ese nombrar da existencia. No se trata, por tanto, de un instrumento que sirve para explicar, sino de un medium que da lugar a una experiencia mimética. Y ahí es donde se vincula con la teología, porque hace referencia a la caída, porque la caída, la expulsión del paraíso, ¿qué significa? Significa la escisión, la separación de esa unidad en la cual se convivía en perfecta armonía las cosas con los nombres. No había una escisión, todo estaba perfectamente armonizado. La caída provoca, digamos, la separación. Y ahí es donde el hombre pierde el lenguaje y la posibilidad de comunicación. Entonces, acá la cuestión del nombre es clave. Es de inspiración mística, juega un rol fundamental. Y en la historia del Génesis aparece como la fuente del problema del conocimiento. Porque Dios hizo el mundo con su verbo, con la palabra. O sea, el nombre es el que da existencia. Este punto de vista supone también una crítica a la figura del conocimiento instrumental. Y se combina, por otra parte, con
su esfuerzo por sustraerse al pensamiento clasificatorio. Entonces, acá lo que tenemos que ver es cuáles son estas ventajas bien claras del nombre sobre el concepto. Frente al concepto, el nombre significa sobre todo ausencia de dominación y violencia, porque el nombre presta atención al objeto y a la no identidad de este objeto, que no se identifica con un universal, sino que presenta características particulares y únicas. Y en este sentido imita a la naturaleza. Por eso se habla de mímesis de la naturaleza. Mientras que el concepto la subordina, porque la clasifica, la conceptualiza y le quita todas las particularidades. Bueno, por aquí estamos en el año 1917. Mientras buscaba un tema para su tesis, se va a ocupar Walter Benjamin de Kant. Y por supuesto no se trata aquí de demolerlo, sino de hacer algunas objeciones para colocarlo en bases más firmes. Lo que hace aquí Benjamin es abordar la crítica de la concepción kantiana de experiencia. Por el hecho de que este concepto de experiencia en Kant está fundado en la ciencia físico-matemática y se trataba por lo tanto de una conciencia empírica. Y él apuntaba a buscar un concepto más elevado. Y para ello parte del lenguaje, como vimos ahí el valor que tenía para él el lenguaje, ese valor expositivo, que en tanto instrumento de conocimiento logra superar la dualidad sujeto-objeto. Garantiza al mismo tiempo la continuidad de la experiencia desde una forma más elevada, que podría ser la experiencia religiosa o cualquier experiencia más humilde. Benjamin observa que Kant extrajo el principio de experiencia y de concepción de mundo de la ciencia, y por lo tanto está fundado en la idea de una relación entre sujeto y objeto, o sea, la idea de un sujeto corpóreo, individual, el yo, que recibe las impresiones de los sentidos. Esto para Benjamin es mitología, porque dice, la filosofía venidera, por eso habla de eso, una filosofía del futuro, debe establecer un nuevo concepto de experiencia, que no debe deducirse de la conciencia empírica. El conocimiento tampoco puede deducirse de la conciencia empírica. Este nuevo concepto de experiencia debe derivarse no solamente de una experiencia lógica, devenida de la ciencia, sino también de una experiencia religiosa, experiencia de Dios, experiencia metafísica. No puede reducirse entonces la experiencia a la experiencia científica. Y esto ya Kant lo había visto, ya estaba preocupado por esta cuestión. Ya existía en él la tendencia a evitar ese desmembramiento, esa división de la experiencia en distintos campos específicos, arte, ciencia, ética, sino que había que buscar una continuidad. Había que buscar para Benjamin la forma que entre tesis y antítesis haya una relación que no sea la síntesis. Porque la síntesis tiene solamente un valor lógico. Para que tenga un valor existencial, que es lo que es importante aquí, es preciso entender esa relación como una relación de momentos históricos del singular. ¿Se recuerdan esto? Lo que habíamos Adorno de la constelación, que tenía que ver todos los momentos. Bueno, esas ideas
Adorno las toma también de Benjamin. Y después vamos a ver también cómo desarrolla el tema de las constelaciones. O sea, la parte histórica, que decíamos, la historia sedimentada, que eso es lo que tiene que ver con la existencia real de las cosas. Y a partir de aquí podemos derivar una serie de oposiciones que hay entre lo que sería ciencia, filosofía o filosofía, religión, arte, ¿no? Es decir, la filosofía no tiene que buscar, dice él, la argumentación, la explicación, ni tampoco adquirir el conocimiento como una propiedad, como algo que sería la captura de una presa. También se alejaría de la clasificación, de la conceptualización y de la sistematización. Del lado de la religión, del arte, lo que tenemos más que explicación es relato, narración. Después vamos a ver también este aspecto del relato. Algo que se revela, porque la experiencia es como una especie de revelación y transforma el material en palabras. Se produce como una mímesis, no tanto explicación como mímesis, sería lo opuesto a la explicación. Y que también tendría que está un poco emparentada con la reproducción musical, que también le interesaba a Adorno, ¿no? La idea de que esto tiene que ser como la reproducción musical, que es, no explica la música, sino que hace una versión, la expone. Ahí está el valor expositivo, o sea, una nueva versión que supone interpretación, reordenamiento. Y finalmente, los dos conceptos de experiencia para los cuales en alemán hay dos palabras diferentes. Una es la Erkenntnis, que es de la que habla Kant, a partir de la cual el sujeto construye ideas con sus propias estructuras conceptuales a partir de esa experiencia, ¿no? Pero hay como una especie de posesión de la cosa, este elemento de dominación que decíamos que quería obviar la postura, digamos, benjaminiana. Por otra parte, conceptualiza y separa para subsumir bajo conceptos. Tiene, por otra parte, necesidad de sistema y lo que hace es someter al otro. La Erfahrung, que es la experiencia, el término alemán para el otro concepto de experiencia, dice Adorno que es experiencia filosófica, pero también podríamos decir experiencia de la vida, como una especie de revelación de la verdad. ¿De qué parte esta? Parte de representaciones particulares, pequeñas, transitorias, pero que al fin nos dan una imagen de mundo, una imagen de todo. Y la otra cuestión fundamental es que, como no ejerce ningún tipo de violencia, sigue las cosas hacia donde van. Hay como una especie de devoción hacia lo otro, como respetarlo. Hay varios términos que se usan en filosofía para eso, pero recuerdo ahora uno, anamnesis de la naturaleza, es decir, recordar cómo es el proceso natural que se ha dado. Punto más que está en otros textos de esta época de Benjamin, que es el tema de la narración, porque todo esto también se lleva bien con la narración, más que la explicación, la narración, porque también es una forma expositiva de hablar, de comunicarse, y que también pues, es el arte, dice él, de los marineros y de los campesinos. ¿Qué hace esto? Transmite oralmente lo que toma de la experiencia
Y eso que toma de la experiencia se integra a una tradición oral. Pero lo más importante de esto es que habla en forma ejemplar, posee sabiduría. No pretende esclarecer el destino en una vida, pero sí tiene sabiduría, da consejo. Bueno, hasta aquí llegamos con estos primeros trabajos de Benjamin, muy tempranos, y como siempre les pido que me pongan likes, que se suscriban, que activen la campanita y que me hagan comentarios. Hasta la próxima entonces, que seguiremos con Walter Benjamin.